¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Existen muchas maneras de ganar ingresos extras, pero que solo te darán eso, precisamente, un par de ingresos extras. Y esto no es sostenible. En cambio, si montas un verdadero negocio que sea escalable, puede generarte muy buenos ingresos a corto o largo plazo. Número 1. Reventa de artículos. La primera idea de negocio de la que hablaremos es la reventa de artículos, pero no de las cosas que ya tienes, sino más bien de la compra de artículos a mayoristas, a bajo precio, para luego revenderlos a otro precio donde obtengas ganancias. Y la forma más fácil de comenzar con este tipo de negocio de reventa es simplemente comprar artículos que están en descuento o que la gente realmente no quiere, y luego venderlos a precios cada vez más altos. Es matemática simple, es una estrategia comercial antigua y que funciona. Por supuesto, podrías hacer esto de muchas maneras diferentes. Podrías revender casas o también autos. Es cierto que cuando compras y vendes cosas más caras, tus ganancias tienden a ser mayores, porque incluso si el margen de ganancia en sí mismo es pequeño, podrías estar ganando una cantidad considerable. Por ejemplo, si compras una casa por $200,000 y luego la vendes en $210,000, tienes como un margen de ganancia del 5%, pero estás ganando $10,000. Por otro lado, imagina que compras y vendes algo que solo cuesta unos, $10 y tienes el mismo margen de beneficio del 5%, es decir, lo vendes en $10.50. Entonces estarías ganando solo 50 centavos. Por eso es bueno comprar y vender las cosas más caras que puedas pagar. Por supuesto que cuando estás comenzando puedes iniciar con algo más pequeño y luego podrías reinvertir tus ganancias para poder comprar artículos cada vez más grandes y más caros para revenderlos. Una buena forma de hacer esto es por medio de diferentes plataformas de mercado donde exista una audiencia internacional, porque es donde existe mayor demanda y puedes también vender a un precio mucho más alto. La segunda idea de negocio es sobre las nuevas maneras en que funciona la tecnología. Probablemente hayas notado que los podcasts se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Siguen siendo relativamente nuevos y es una industria que se está explotando a medida que más y más personas descubren la plataforma. Bueno, podrías convertirte en un podcaster y monetizar esto, pero esa no es la idea comercial en sí, porque si bien esa idea es muy buena, definitivamente puede ser difícil crecer y convertirse en una empresa sostenible. Así que hay una idea que es mucho más factible y puedes hacer que suceda de manera más directa. Se trata de apoyar a podcasters, aprendiendo a editar podcast. De hecho, este es uno de los trabajos más fáciles que existen y que no hay mucha gente involucrada en ello. Entonces podrías convertirte en un editor de podcast y a partir de ello puedes ofrecer servicios independientes al incluirte en un sitio como Upwork, como editor de podcast. O puedes ampliar tus servicios y convertirte en administrador de podcast o productor. Pero si además amplías tus servicios y te conviertes en productor o gestor de podcast, puedes obtener ganancias mucho más altas. En el futuro también puedes escalar esta oportunidad contratando personas en tu equipo y delegando el trabajo para que puedas hacer muy poco. La tercera idea de negocio es un administrador de proyectos de creación de cursos. ¿Qué quiere decir esto? Los cursos se han vuelto realmente grandes y muy populares, y mucha gente quiere crear y vender cursos. Este es un modelo de negocio realmente escalable. Sin embargo, hay muchas personas que pueden ser propietarios de pequeñas empresas o también pueden ser maestros o profesionales en algún área, que tienen una habilidad que quieren enseñar. ¿Y sabes qué? Si crearan un curso, podrían ganar dinero, pero no se sienten capaces de crear el curso porque no están seguros de cómo organizar el plan de estudios para hacer un buen curso. Entonces, si aprendes a armar un curso y a estructurarlo, puedes ofrecer servicios a estas personas. Puedes hacer esto localmente o ir a su ubicación y filmarlos, o puedes hacerlo virtualmente, hacer que ellos se filmen y luego enviártelo.
Incluso puedes administrar todos los diferentes aspectos del proceso, como editar los videos, la postproducción y tener los PDF para el diseño del curso y todo eso. La gente está dispuesta a pagar un precio superior por esto, porque lo verán como una inversión. Otra cosa increíble de esta idea de negocio es que no necesitas muchos clientes para que sea realmente rentable. Porque si produces con éxito un curso para alguien y estás satisfecho con los resultados, entonces definitivamente se lo dirá a sus amigos que también quieren crear cursos sobre ti y recomendar tus servicios, porque los ayudaste en gran manera. Una cuarta idea de negocio y que tiene que ver con la anterior es ser un creador de cursos. Hay muchas maneras diferentes de hacer esto. Uno de los obstáculos que encuentra el futuro creador de cursos es que se sienten que no tienen una audiencia a la cual llegar con sus conocimientos. Pero hay muchas maneras de evitar esto. Puedes crear y vender tus cursos en diferentes plataformas como Udemy, Kajabi o hacerlo tú mismo a través de LearnDash para venderlos también a tu propia audiencia. Lo bueno de esto es que no hay absolutamente ninguna razón por la que no puedas poner tu curso en múltiples plataformas y así crear múltiples fuentes de ingresos. Si creas varios cursos, tienes muchas posibilidades de que uno de los cursos despegue orgánicamente y te genere una cantidad significativa de dinero. A partir de ahí puedes aprovechar y usar este curso para poder obtener otros cursos frente a la misma audiencia. La siguiente idea es la transcripción. Este es un trabajo realmente fácil para comenzar. Hay muy pocas barreras de entrada si puedes transcribir algo de manera efectiva. Transcribir es solo cuando escuchas un audio o estás viendo un video y escuchando el audio y estás escribiendo lo que estás escuchando. Así que estás convirtiendo una pieza de contenido de audio o audiovisual en un texto escrito. Esto es algo que tiene una gran demanda en estos días. Incluso hay muchas empresas diferentes que ofrecen servicios de transcripción. De todos modos, si puedes volverte decentemente rápido en esta simple habilidad de transcribir, puedes ganar mucho dinero. La próxima idea de negocio es tratar de ser un administrador de cuentas de Pinterest. Pinterest es la forma en que muchas empresas consiguen que la gente visite su sitio web y lea sus artículos, por lo que tienen que usar Pinterest y tienen que administrar sus pines, además de administrar sus anuncios. Esta plataforma es sorprendentemente simple, pero eso no significa que no haya una buena cantidad de trabajo preliminar para administrar estas cuentas. Si estás interesado en convertirte en administrador de cuentas de Pinterest, puedes ver algunos videos gratuitos en YouTube sobre la estrategia de Pinterest, también de su administración de cuentas. Puedes experimentarlo tú mismo o realizarlo de forma gratuita para los clientes en un principio. Después puedes comenzar a cobrar por tus servicios, una vez que sientas que sabes lo que estás haciendo. Otra cosa interesante de esta oportunidad es que gran parte del marketing de Pinterest se puede automatizar. Entonces, gran parte de este negocio se trata solo de la configuración inicial y luego administrar las cosas. Una vez que tengas un nuevo cliente incorporado, puedes pasar tan solo unas 4 horas por mes administrando su cuenta, solo asegurándote de que todos estos sistemas automatizados funcionen bien. La séptima idea de negocio es el de videógrafo de drones. No sé si lo has notado, pero los drones se han vuelto mucho más baratos en los últimos años. Por ello es que mucha gente realiza videos con ayuda de sus drones como un trabajo divertido. La videografía es un producto muy buscado en varias industrias. Por ejemplo, los planificadores de eventos necesitan contratar camarógrafos de drones para los diferentes eventos de sus clientes. O los agentes inmobiliarios quieren contratar camarógrafos de drones para sus listados de bienes raíces. Por supuesto, también tienes creadores de contenido de todo tipo, desde productores de películas hasta youtubers o creadores también de cursos que desean contratar camarógrafos de drones. Esto con el objetivo de tener imágenes increíbles y también agregarlas a su contenido. Como puedes ver, hay una demanda cada vez mayor de este tipo de servicios, pero la cuestión está en que para ser un camarógrafo de drones,
Legalmente debes obtener algún tipo de certificación u obtener una licencia para poder volar profesionalmente un dron. Eso limita tu competencia, lo cual puede ser bueno para ti. Así que si estás dispuesto a obtener tu certificación y tu licencia, entonces realmente puedes aprovechar esta oportunidad y obtener mucho trabajo haciendo algo que puede ser realmente divertido y escalable. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones.